pero realmente de quién hablamos, amigas y amigos, es de un ciudadano que ha tomado esta iniciativa. Así que vamos a ver si contactamos al señor Michael Arista para que ustedes lo puedan conocer, lo podamos escuchar y tengamos la oportunidad incluso de, en fin, poner en su debido contexto el porqué de esta demanda y por qué esto pues ha pasado prácticamente inadvertido en Puerto Rico. Entendemos que aprovechando la coyuntura electoral, pues es una nota que tendría muchísima relevancia. De hecho, nosotros vamos a publicar un artículo en los próximos días basado tanto en la entrevista que hicimos la semana pasada con Nieves de Los Ángeles Vázquez y ahora con el señor Michael Arista, que me parece que lo tenemos con nosotros ya en la mañana de hoy. Vamos a platicar, a intercambiar impresiones de inmediato. Tengo aquí varios documentos. Hay una petición al Consejo de Ministros y también propiamente tenemos copia de la demanda, amigas y amigos. La demanda que se radica en el Tribunal de España en el estado de la Florida. El demandante es Michael Arista Salado Hernández y presenta su demanda ante la procuradora Cristina Pintado Roa y el abogado que le representa es Emanuel Oliva Díaz. Básicamente lo que se establece es básicamente una solicitud de denuncia del artículo 9 del Tratado de París del año 1898 y se establece, como escucharon a la doctora Nieves de Los Ángeles Vázquez, que esto es inconstitucional. Pero sin más preámbulos, ya tenemos con nosotros a Michael Arista Salado Hernández para entrar en detalles de un hecho que es sumamente relevante. Buenos días, Michael. Buen día, Jaime, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Saludos, qué bueno que estamos aquí. Michael, para que los amigos y amigas que están en sintonía conozcan un poco de su perfil y su trasfondo, ¿quién es Michael Arista? Bueno, suelo decir que soy un cubano cualquiera, pero ciertamente cuando empecé a investigar sobre la historia de Cuba, porque bueno, cuando uno se va del país tiene que reaprender toda la historia porque tenemos muchas, tenemos una historia falsa. Entonces, pues empecé a leer y me di cuenta que realmente, el Estado cubano, la nacionalidad cubana es un Estado espurio que nació, que nació con traición. Y bueno, y me di a la tarea de buscar más información y resulta que realmente el Estado cubano nació con el Tratado de París. El Tratado de París es un tratado inconstitucional, es un tratado que se opone a toda la legalidad vigente, a toda la legalidad española vigente, y me parece que es una injusticia. Y entonces hice la petición fue negada, pero la ley de petición permite que ante una negativa usted puede llevarlo a los tribunales, se abre la vía judicial. Y entonces lo que estamos diciendo es que estamos llevando una demanda contra el Estado español por haber negado la petición, para que entonces proceda la denuncia del artículo 9 del Tratado de París, que es el artículo por el cual los españoles fueron desnaturalizados. Es decir, el artículo 9 lo que dice es que solo pueden tener el derecho de adopción, es decir, solo pueden ser españoles aquellos que nacen en la península. Desconoce completamente la ciudadanía española de los naturales de Cuba y Puerto Rico. Es decir, esos fueron sencillamente desnaturalizados, despojados ilegalmente de su ciudadanía. Y la ciudadanía es un derecho fundamental, que no puede ser, es un derecho inderogable e irrenunciable. Es decir, ningún Estado puede venir a quitarte tu ciudadanía, eso es tuyo. O sea que en otras palabras, Michael, todos los puertorriqueños nacidos antes de la invasión de 1898 eran ciudadanos españoles. Eso no se reconoció así como usted lo plantea, españoles, ¿o sí? Ciudadanos españoles de origen, además. Pero además lo dice, no lo digo yo,
lo dice la Constitución de 1876, lo dice un decreto del gobierno del 4 de abril de 1881, lo dice el decreto de 25 de noviembre de 1897, lo dice la Carta Autonómica, es decir, todo el ordenamiento jurídico español dice que los puertorriqueños y cubanos son ciudadanos españoles de origen, que además votan en las elecciones, que además tienen una serie de prerrogativas que solo se les da, acceden al registro civil, es decir, son ciudadanos de pleno derecho. Entonces, y esta realidad es sencillamente desconocida, es desconocida, y es lo que queremos dejar claro, y que el Estado español reconozca esa ciudadanía originaria que fue arrebatada, y el mismo principio que opera para la concesión de la ciudadanía española a los descendientes de los judíos sefardíes que fueron expulsados de los reinos católicos con los decretos de Alhambra. Sí, parece que perdimos la comunicación con Michael Arista. Vamos a intentar contactarlo nuevamente. Ahora sí, ahora lo tenemos aquí. Ahora lo tenemos aquí. Nosotros estamos confrontando también intermitencias desde hace unas semanas tras el paso de la tormenta Ernesto, pero seguimos en línea. Adelante, continúe, Michael. Pues tengo una pregunta y la pregunta sería realmente a qué aspiran ustedes con esta demanda si no es solo pues documentar que se quede registrado en la historia que el Tratado de París no es válido y qué implicación pudiera tener esto. Adelante. Nosotros lo que llevamos es el tema de la ciudadanía, que es el derecho de persona. Que evidentemente no podemos, contra el hecho consumado, no podemos decir que sencillamente se desconozca el Estado cubano, que se desconozca la secesión de Puerto Rico. Eso no podemos hacerlo. Pero, en primer lugar, concientizar a las personas, que las personas sepan, que los cubanos sepamos que nuestra ciudadanía originaria y la ciudadanía española, por supuesto, una derogación del artículo 9 y un acceso masivo de los cubanos a la ciudadanía española implicaría el fin de la tiranía, que los cubanos seríamos libres. Y por otra parte, en el caso de puertorriqueños, pues Cuba y Puerto Rico van de consumo en este sentido, por lo tanto van de la mano. Y por supuesto, eso implicaría además que caería por su propio peso el tema de un acercamiento político a España. Que yo pienso que los cubanos, Cuba estaría mucho mejor dentro del ámbito político español. Pero bueno, ya eso es una decisión que tomaría el soberano. Y por supuesto, en Puerto Rico hay una serie de movimientos de reunificación con España que se verían, por supuesto, reforzados en este sentido ante la expulsión del ordenamiento jurídico español del artículo 9. Interesante, claro está, hay una realidad. A España no le interesa aparentemente esto que nosotros traemos hoy a la atención del público que nos sigue. ¿O sí? Bueno, España no puede sencillamente, eso sería en las relaciones internacionales no puede sencillamente abogar porque ocurra, pero nosotros tenemos que hacer que el Estado español se interese. Y estamos haciendo, a llevar esta demanda en los tribunales españoles, que por cierto está en la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, y es el caso 766/2023. Y por supuesto, y después de la Audiencia Nacional, la independencia de la sentencia, vendrá el Tribunal Supremo y después el Constitucional. Y estamos dispuestos a llevar esta lucha hasta el nivel que sea, para además concientizar no solamente a cubanos y a puertorriqueños, sino también los españoles tienen que saber que nosotros somos tan españoles como ellos y que queremos también ese reconocimiento de la ciudadanía española. Y por supuesto, ya con una sentencia, con una mayoría de la población siendo española, por supuesto las cosas cambian, los intereses cambiarán y España seguramente estará interesada en algún tipo de acercamiento con cubanos y puertorriqueños. 126 años después, ya casi para 127,
¿Entiende usted que es posible revertir el escenario? Por supuesto, por supuesto. Y me parece que el escenario es muy propicio. Ahora mismo, por ejemplo, Cuba está mucho más cerca por la situación tan calamitosa que tiene, ¿no? Para los cubanos la ciudadanía española es muy atractiva. Es una ciudadanía fuerte, es una ciudadanía que te permite entrar al primer mundo, es una ciudadanía que te da una serie de derechos fundamentales que no, los cubanos no tenemos. La ciudadanía cubana no sirve para nada, es papel mojado. Y en el caso puertorriqueño, para los que deseen conservar sus lazos con España, aunque por supuesto la situación es distinta en relación con cuán atractiva se ve la ciudadanía española. ¿No le parece Eh, que es el mismo can con distintos collares? Porque al final de lo que hablamos es de una condición colonial y la colonia pues desvirtúa, lacera, erosiona el ser de un pueblo, ¿no le parece? yo no creo que teniendo la ciudadanía española seamos colonia, realmente nunca lo fuimos, nunca lo fuimos. Entonces no entiendo cuál sería el mismo can, ¿no? Porque en realidad... Bueno, hay una historia Eh, colonial bueno, estoy hablando exclusivamente de Puerto Rico, ujú. distinto a Cuba, ¿no? Conocemos una historia que se desarrolla casi al unísono hasta el momento en que Cuba pues se libera. Puerto Rico ha continuado atrapado en ese laberinto imperial, y hay una realidad y es que Puerto Rico es colonia, es territorio de Estados Unidos, pero en su momento fue colonia y posesión de España. Bueno, no, Puerto Rico fue provincia española de ultramar, no fue una colonia. Y por otra parte, yo tampoco me atrevería a decir que Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Es decir, el término de colonia, primero tendríamos que sentar a determinar qué cosa es una colonia. Pero por ninguna de las definiciones que existen, Puerto Rico tendría un estatus colonial. Me parece que decir que Puerto Rico tiene un estatus colonial tiene implicaciones psicológicas muy negativas, que no se traducen a la realidad. Bueno, esa es la Eh, realidad del caso Sánchez Valle, bueno, será la realidad para eh, usted, pero el estatus de Estado de Puerto Rico es de la libre asociación, que está determinada por una ley no, del Congreso. Y esa eh, ley del Congreso, eh, o sea, decir que, por ejemplo, cuando se dice que el Puerto Rico es propiedad del Congreso, eso me parece que son aseveraciones demasiado bueno, que no se ajustan a la realidad, porque realmente el Congreso no puede hacer lo que quiera. como periodista que ha estudiado, que ha leído, que se ha documentado y que conoce parte de la historia, nosotros le podemos probar a usted aquí categóricamente que Puerto Rico es una posesión, es un territorio y es una colonia de Estados Unidos. Eso es una realidad, eso es indiscutible, eso lo sabe todo el mundo. Ahora mismo se está hablando precisamente de una consulta plebiscitaria y de hecho la intención de mi alocución no es entrar en controversia con usted, yo sencillamente me limito a mi rol. Mi rol es formular preguntas. Claro. Usted las responde y las personas que nos escuchan llegan a su propia conclusión, pero plantear aquí en Prensa Sin Censura que Puerto Rico no es una colonia de Estados Unidos, eh, válgame. eh, Yo no le llamo colonia, yo no uso ese término. Usted puede usar el término que usted quiere para indicar una diferencia de territorio, pues perfectamente usted lo puede hacer, pero yo no uso ese término porque me parece que no es un término que se ajusta realmente a la realidad. Es decir, la libre asociación es el precio que se paga para, para que no, por el hecho de que usted, por ejemplo, los puertorriqueños no pueden votar por el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el precio que se paga para que puedan ser ciudadanos norteamericanos, pero no se incluyan como Estado de la Unión, porque la Constitución de Estados Unidos no está preparada para eso. La Constitución de Estados Unidos está preparada para que los territorios o sean parte de la Unión o no sean. Entonces, la libre asociación, que no está contemplada en la Constitución norteamericana, que es un invento que además judicializa en los casos insulares de 1901, la única forma de hacerlo es limitar
los derechos que garantiza la Constitución de Estados Unidos. Ese es el precio. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Decir de ahí que es una colonia, ya eso es un término, ya eso me parece que es un paso muy que a mí no me gusta usar. Muy bien, bueno, para finalizar la entrevista, le pregunto, ¿cuál es la aspiración que tienen ustedes con esta demanda? ¿A qué aspiran realmente? Que todos los cubanos y los puertorriqueños que lo deseen, y los cubanos que deseen, podamos acceder a la ciudadanía española, que es nuestra ciudadanía originaria, y acceder a la libertad. Ese es el fin. Mira, y como resultado de que una mayoría de la población en Cuba o en Puerto Rico, como resultado de su ciudadanía española, desea algún tipo de acercamiento político a España, pues bueno, nosotros estaríamos en la primera línea de defensa. Pero nuestro objetivo se limita al reconocimiento de la ciudadanía española, a la derogación de ese artículo 9 del Tratado de París, tan oneroso para España, y restituir esa ciudadanía a los descendientes de los que fueron injustamente, ilegalmente desnaturalizados. Muy bien, hay varios comentarios por aquí en el chat de los amigos que están en sintonía. Escribe Luis Omar Ortiz: el mejor ejemplo es que en Puerto Rico gobierna una junta no electa por los puertorriqueños. Comenta Manuel Villaneuve desde Pensilvania: pienso que tanto los cubanos como los boricuas somos demasiado orgullosos, y no sé si es en el término correcto, para convertirnos en españoles. Esas son las opiniones y los comentarios de parte de la audiencia de Prensa Sin Censura. ¿Algo más que usted desee señalar? Sí, cómo no. Primero agradecer, por supuesto, la gentileza, agradecer la posibilidad de hablar estas cosas, pero quiero dejar claro que se trata de un... Estamos perdiendo la comunicación. Bueno, quería agradecerle solamente la gentileza de la invitación. Muy bien, ¿usted se encuentra dónde? En Chicago. En Chicago. Muy bien, pues muchas gracias, Michael. Gracias por la información. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Saludos. Hay Business Santa. Yo no sé qué pensarán ustedes, pero cuidado que uno ha escuchado cosas, pero yo nunca escuché una postura que negara y renegara tanto una realidad que yo creo que un nene o una niña de primer grado, si se le explica bien la historia, la entiende. O sea, esto es, o sea, yo verdaderamente he escuchado historias absurdas, pero nunca ninguna como esta. No sé qué pensarán ustedes. Vamos a dejarlo ahí. Ese está peor que Pablito. Vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ojalá Nieve de Los Ángeles Vázquez, que es la que recomienda, porque este es el señor que lleva la demanda en la corte española en Miami, Florida. Obviamente me imagino que en algún momento llegarán a Madrid, me imagino yo. Pues ella pues recomienda, mira, vamos a hablar con fulano, porque fulano puede abundar un poco más, pero yo lo que veo es que a este señor le falta información. Le falta información. Claro, esta es otra óptica. Yo pude, de alguna manera, pude leer el entrelínea de una oposición tenaz a la revolución cubana, naturalmente al bloqueo de Estados Unidos. Señala que Cuba, el entrelínea es que Cuba estaría mejor como provincia de España. En fin, o sea, creo que en la mañana de hoy esta ha sido la gran prueba de mi día, y qué bueno que la he podido manejar con asertividad, porque pienso que el antiguo Jaime se hubiera enfrascado en una discusión sin cuartel con este señor. Y bueno, realmente mi rol es formular preguntas partiendo de premisas que deben ser sólidas y
del conocimiento elemental o básico de algún asunto. No sé si la profesora Beatriz Arroyo estará en sintonía, pero lo que ustedes comentan es igualmente válido, igualmente importante. Yo creo que se sintetiza todo en una frase que leo por ahí de Manuel Villaneuve, santo Dios, definitivamente santo Dios. Hola, buenas noches. Acaban de escuchar una entrevista que le concedí al periodista Jaime Torres Torres de Prensa Sin Censura. Y por supuesto habrán notado la tensión, el rifirrafe, el pequeño rifirrafe que se armó. Por supuesto no voy a condescender a respuestas personales, pero sí quiero dejar claro dos cosas, dos elementos. Primero, me parece que es éticamente reprobable cuestionar la reputación de la doctora Nieves de Los Ángeles por el hecho de haber recomendado sobre la demanda contra el Tratado de París, porque realmente sobre esta demanda, ahora mismo quien más puede hablar soy yo, porque yo llevo esa demanda. El otro punto que quiero dejar claro, y esto sí me parece que es importante, que tiene que ver conmigo, es que no sé si escucharon que Jaime Torres Torres dice que lee entre líneas una oposición tenaz a la revolución cubana y al bloqueo de Estados Unidos. Yo no he usado ninguna de las dos cosas. Creo que eso es una muestra más de la poca preparación que tiene este periodista. Y jamás me pondría tampoco al bloqueo de los Estados Unidos, porque esos son términos que usan los comunistas. Por lo tanto, de lo cual infiero que Jaime Torres Torres es un periodista filocomunista, quizás. Bueno, en fin. Dicho ello, creo que se deja ver la necesidad que hay sobre la necesidad que hay de aclarar esto de la colonia. Yo sí quiero en esta entrega dejar claro por las razones por las cuales yo, Michael Arista, no uso el término colonia para referirme a Puerto Rico. No estoy en contra de quien lo haga, cada cual puede usar los términos que estima conveniente. Muchos boricuas lo hacen, y yo por supuesto, ese es su país, y usted determina cómo lo llama. Yo personalmente me parece que es humillante, es denigrante usar esta palabra, porque realmente no responde a la realidad. O sea, la primera razón por la cual no uso colonia y no voy a usar el término colonia es por un respeto a los puertorriqueños. Es un problema de respeto. En el término colonia se esconde o encierra denigrante, de menoscabo, de socavamiento, de apocamiento, que yo por supuesto no comparto. Usar el término colonia para referirse a Puerto Rico, a Cuba, a cualquier cosa, es un saco, es usar un saco, y ahí en ese saco cabe lo mismo Cartago, que la Cochinchina, que Cuba, que Puerto Rico. Cuando en realidad, o sea, la realidad es mucho más compleja, y es mucho más rica, y es mucho más diversa, y creo que todos perdemos, y en el mismo saco lo metemos todo. Si yo me bato a capa y espada negando que Cuba y Puerto Rico eran colonias bajo el dominio español, por coherencia también voy a negarme a ese uso bajo el dominio norteamericano. No es matraca mía. Tú me cuentas, Barejede, cabrón, espera a que yo me siente a hablar. Como en cuenta Pensilvania. Queda demostrado, ¿no? Bueno, de vuelta a la colonia. Ok, por ejemplo, el término colonia viene, por supuesto, relacionado con Roma. Es decir, ahí donde llegaba Roma, llegaba el cultivo. O sea, Roma ocupaba tierras donde antiguamente vivían quizá pueblos nómades,
y ahí llegaba a Roma y cultivaba, y la palabra colonia viene de cultivos, es decir, cultura y colonia tienen un origen común. Pero la idea es que, es una población humana que no es originalmente de ese lugar, que llega a ese lugar, se asienta, se instala, construye y hace vida continua. Esa es la idea de colonia. Cuando se dice que Cartago es colonia de Tiro, es porque salieron los barcos de la isla de Tiro, encontraron Cartago y allí construyeron, ahí hicieron sus casas. Entonces Cartago es colonia, es hija de Tiro, de la misma manera que Cádiz es colonia de Cartago. O sea, en ese sentido es el que se usa. Por ejemplo, todavía hoy en México algunas urbanizaciones se les llama colonia, porque la idea es que donde no había nada, tú llegaste y te asentaste, construiste y ahora vives permanentemente ahí. Eso es una colonia. Como en Cuba y Puerto Rico los españoles llegaron, o sea, no son originariamente de ahí, entonces esa es la idea que se usa para referirse a la colonia, porque es cierto que en la documentación, tanto jurídica como académica, se usa la palabra colonia, pero no implica, cuando se usa en este sentido, no implica la subordinación política. Por ejemplo, en la sesión de las Cortes Constituyentes del 22 de marzo del año 37, y esto solo lo sé porque hace apenas 2 semanas que publiqué en el boletín una entrega sobre el quiebre constitucional del 37. Pero en las Cortes, por supuesto, tuve que revisar las sesiones de las Cortes Constituyentes. La sesión del 22 de marzo del 37 es clara, se usa la palabra colonia 2 veces en todo el texto cuando explica, porque ¿qué pasa? Las Cortes Constituyentes explican el artículo 1 de la Constitución. Todas las constituciones españolas, desde la de Cádiz, excepto la vigente, dedican su primer artículo a definir quiénes son los españoles, es decir, sobre quiénes va a regir este texto, quiénes son los españoles. Y el artículo primero dice, es español toda persona que nace en los dominios de España. Esta palabra, este sintagma, los dominios de España, no está ahí, no es gratuito que esté ahí, o sea, está ahí por una razón. Los constituyentistas debatieron con muchísima profundidad sobre las implicaciones que tiene esta palabra, y lo que se quiso decir es que por España, en el lenguaje común, se entiende la península, pero por los dominios de España se entiende que España está constituida por la península, llamada España, y por los otros, por ultramar. Esto, para que se entienda, esto me parece muy, muy claro. Alguien me diría, bueno, pero ¿cómo es posible que por España se entiendan 2 cosas? Bueno, es muy sencillo. En Cuba, por ejemplo, La Habana es la ciudad, pero si usted está dentro de la ciudad y usted dice, le dice a un carro, lléveme a La Habana, se entiende La Habana intramuros. Es decir, que es muy posible y realmente ocurre con mucha frecuencia que una misma palabra tiene varios significados en dependencia del contexto. Anteriormente, en esa sesión de las Cortes Constituyentes, se usa la palabra colonia 2 veces para decir que España no tiene colonias. Y cuando uno va a analizar, esto no es propaganda de los políticos, realmente es así. Y vamos a contrastarlo, por ejemplo, con la colonia que surge de la Conferencia de Berlín de 1884. En 1884 se reúnen las potencias europeas y se reparten África y Asia, básicamente. La potencia que más se beneficia de este reparto es, por supuesto, Inglaterra. Y vamos a hacer una comparación del sistema colonial inglés con el español. O sea, no es un análisis exhaustivo, es solamente un punto de comparación para poder determinar que los territorios americanos de España, o los territorios españoles en América, no eran colonias. El primer elemento que tenemos como punto de comparación es, por supuesto, el ámbito territorial. Es decir, si bien España se organiza en virreinatos y capitanías generales, eso significa que
el Estado engloba los nuevos territorios. Es decir, la frontera del Estado se mueve hacia los nuevos territorios. Entonces, cuando se hace un tratado, y lo vemos con el Tratado de Adams-Onís u otros tratados con el Tratado de 1795, la frontera es con España. La frontera es con España. Una España que tiene frontera en América. Entonces, el Estado engloba los nuevos territorios. Es decir, si usted nace en La Habana en 1783, usted nace en Castilla. Usted es castellano. Y Castilla aquí tiene ese doble significado, que tradicionalmente puede ser el reino que está contenido dentro de la península, pero por extensión, o sea, los nuevos territorios son incorporados a Castilla por accesión. Y así lo dice Solórzano Pereira en sus libros. Entonces, bueno, en el caso inglés, la frontera no se mueve, es decir, se constituye un estado colonial con sus propias instituciones, o sea, digamos, la ciudadanía, la naturaleza de los habitantes de esa colonia es la de esa colonia. En la frontera del Estado no se mueve, es decir, el Estado mantiene su frontera original, es decir, Inglaterra va a seguir siendo Inglaterra y el resto son estados coloniales. Caso típico, por ejemplo, no es inglés, pero el Congo belga. El Congo belga, o sea, Bélgica es Bélgica y el Congo belga es el Congo belga, y los naturales del Congo belga no son belgas, está claro, ¿no? Eso está más que claro. Esta diferenciación del territorio, es decir, que no es parte del territorio, aquí sí es válida esa diferencia entre territorio nacional, pero no es territorio inglés, pero no es territorio nacional. Pero en España no tiene sentido. O sea, ¿de dónde el tribunal sacó eso? Bien. Eso lo sacó el tribunal de una doctrina elaborada por Arthur Keith en 1905. Arthur Keith es quien elabora esta doctrina de que la naturaleza de los estados coloniales no es la naturaleza de la metrópoli, que hay una clara diferenciación entre el territorio metropolitano y el territorio colonial, en detrimento de ese territorio colonial en cuanto a derechos se trata. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que los que nacen en esos territorios no tienen los mismos derechos que los que nacen en el territorio metropolitano. Esta diferenciación de derechos es lo que le trae a la colonia, además de, por supuesto, una política económica de extracción, pero básicamente esta falta de derechos es lo que ha permeado en el lenguaje común que se entiende, lo que se entiende por colonia. Entonces, cuando decimos despectivamente que Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, lo que queremos decir es que los naturales de Puerto Rico no tienen los mismos derechos que los de Estados Unidos, que los que nacen en Estados Unidos. Y esto, por supuesto, no hay que matizarlo. Esto hay que matizarlo. Porque los naturales de Puerto Rico son ciudadanos norteamericanos, pero no pertenecen a la federación. Y está claro que no pertenecen a la federación. El estatus político, el estatus de Puerto Rico es la libre asociación. Y esa libre asociación está determinada por una ley del Congreso. Ahora, el contenido de esa libre asociación es lo que la ley del Congreso articula. La única forma de darle ciudadanía norteamericana a los naturales de Puerto Rico sin incorporarlos a la federación es justamente hacer una marca, una diferenciación con respecto de el derecho a elegir el presidente de los Estados Unidos. En realidad los puertorriqueños no tienen por qué elegir al presidente de los Estados Unidos porque ellos tienen su estado que está en libre asociación con Estados Unidos. Entonces, cuando los puertorriqueños se quejan de que no pueden elegir al presidente de los Estados Unidos, eso no los hace ciudadanos de segunda clase. Eso los hace ciudadanos del Estado Libre Asociado, que se benefician de la ciudadanía norteamericana.
porque la solución a ese problema, la solución a no poder elegir al presidente de los Estados Unidos es muy sencilla. Conviértase en Estado, entre a la federación. Entonces, no entrar a la federación, o sea, el precio que se paga por disfrutar la ciudadanía de Estados Unidos, es no poder elegir al presidente de los Estados Unidos. Porque tiene que haber una diferenciación, una marca que te diferencie que tú no eres Estado. Y tú no puedes beneficiarte, no puedes tener los beneficios y privilegios de los Estados, justamente porque tú has decidido no ser parte de la federación, o el Estados Unidos decidió que esa fuera la situación imperante. Y debo decir que los puertorriqueños han elegido varias veces mantenerse en ese limbo indefinido. ¿Por qué? Porque entienden que una entrada a la federación puede implicar la pérdida de la cultura, la pérdida del idioma, y los puertorriqueños se sienten muy orgullosos y quieren seguir hablando español, quieren seguir teniendo su cultura, y por lo tanto este es el precio que se paga. ¿Ya? Ese es el precio que se paga. Si bajo la autonomía, por ejemplo, o sea, Cuba y Puerto Rico, bajo el dominio español, nunca fueron colonias, fueron capitanías generales, luego provincias de ultramar. Sus naturales son ciudadanos españoles, aunque actualmente el Estado español no los reconoce así. Eso es muy cierto, por una sentencia del Tribunal Supremo que equipara el territorio puertorriqueño al Sáhara español. Y esto, por supuesto, ya hemos dicho que es un error del tribunal, que estamos tratando de que se corrija, que esa sentencia sea declarada nula, porque en realidad los naturales de Puerto Rico y de Cuba eran ciudadanos españoles. Eso significa que el estatus del territorio se equipara al de la península. No así en el caso del Sáhara, porque España es potencia administradora del Sáhara español. Entonces, si Puerto Rico como autonomía, como una autonomía de España, no es colonia, y estamos determinando que tiene que ver con la cantidad de derechos, es decir, que lo que estamos hablando aquí es de derechos, entonces bajo Estados Unidos tampoco. Si se demuestra, por ejemplo, si podemos demostrar que la cantidad que el gobierno de Puerto Rico tiene mayor capacidad de acción bajo el ELA que bajo la autonomía, entonces se decanta que no puede ser tampoco una colonia de los Estados Unidos, porque una colonia tiene que ver, como ya dije, con la falta de derechos, con una diferencia de derechos. Entonces, para responder esa pregunta, para responder esta cuestión, tenemos que hacernos dos preguntas. Vamos a hacernos dos preguntas solamente. Primero, ¿puede Puerto Rico, bajo la autonomía, bajo el sistema de autonomía española, modificar el Código Civil? No puede. Sin embargo, bajo el ELA, Puerto Rico tiene capacidad legislativa. Y esto es importante. O sea, los puertorriqueños eligen una asamblea legislativa que es capaz de hacer leyes. Puerto Rico se ha dotado de su propio Código Civil. Segundo punto, ¿puede Puerto Rico, bajo la autonomía, tener sus propios tribunales? No, bajo el ELA sí. Es decir, el ELA permite que Puerto Rico se dote de sus propios tribunales. Entonces, esto es una capacidad más grande que bajo la autonomía. Por lo tanto, si bajo la autonomía no es colonia, bajo el ELA tampoco puede ser colonia, porque hay un autogobierno. Al contrario, los puertorriqueños se benefician encima de una ciudadanía que a la postre es muy ventajosa. Por supuesto, con esto no estoy diciendo ni que esté bueno ni que esté malo, ni que
O sea, pero las cosas hay que ponerle en su sitio. Y decir que Puerto Rico es colonia de Estados Unidos, sobre todo cuando con esta palabra, el sentido de esta palabra es peyorativo, es derogatorio. Yo no voy a ser parte de esa. O sea, usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con el sistema imperante, yo no estoy de acuerdo, hay una limitación de la soberanía, estamos de acuerdo. Hay un problema de una limitación de la soberanía, hay un problema que no ha sido resuelto. Pero de ahí a decir que Puerto Rico es colonia, no juega la lista con el billete. No juega la lista con el billete. Sobre todo cuando tenemos este antecedente de la Conferencia de Berlín que le da a la palabra colonia este sentido de limitación de derechos. Entonces, ¿qué haremos? Por supuesto, habrá muchos mensajes de cómo te atreves, tú que no eres puertorriqueño. Con ese tipo de comentarios no tengo nada que discutir. Si vamos a discutir del tema, vamos a discutir del tema. Entonces, eso era lo que tengo que decir sobre. Fíjate, tengo aquí unas notas, por ejemplo, cómo se ha manipulado el tema de la colonia, que por ejemplo la historia de Cuba, para denostar, para denigrar, para socavar, para apocar un sistema político imperante, se le llama, por ejemplo, a la República neocolonia. Es decir, con esta idea es que se asocia también en el caso puertorriqueño, sino simplemente se usa para no solamente para decir no me gusta el sistema, sino para transmitir esta idea de una falta de derechos. Y no hay nada que nos alebreste más que alguien que no tenga derecho. Entonces, por esa parte me parece que es una manipulación, y es una manipulación muy peligrosa además, que pervierte el debate y lo desvirtúa completamente. Si vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de limitación de la soberanía, o vamos a hablar de capacidad de acción, vamos a hablar de eso y de cómo eso impacta la vida de los puertorriqueños. Con esa limitación de la soberanía, solo debo aclarar que Puerto Rico tiene el PIB más alto de todo el hemisferio de habla española, que además Puerto Rico no sabe lo que es una dictadura. Con esto no estoy justificando el ELA, pero son elementos que adornan, que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se habla tan festinadamente de una colonia, y creo que hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Muchos cubanos pensarían que tener ese sistema sería una bendición para los cubanos, porque en comparación con de muchas repúblicas, mucha ciudadanía propia, ciudadanía cubana, ¿y de qué te sirve? Si al final lo que importa es cuántos derechos tú tienes, qué tú puedes hacer, y cuánta protección, cuántas garantías tú puedes ejercer, o tú tienes acceso para defender y para ejercer esos derechos. Por lo menos esa es la forma en que yo lo veo. El próximo, quiero publicar aquí, antes de irme, la recepción de estos materiales, y mañana la próxima entrega vamos a estar discutiéndolo. Este libro, Puerto Rico y España, una misma nación, reflexiones para una reunificación. Creo que los cubanos podríamos beneficiarnos de un material que explique cuáles son las causas que nos llevan a, en el caso nuestro, por ejemplo, que no somos reunificacionistas per se, pero sí estamos en ese mismo barco. Quiero publicar aquí el libro de Ferran Núñez, 1868, La Guerra Civil Olvidada, Documentos para la Historia de Cuba. Muy bueno, creo que es un libro que debe ser de cabecera para todo cubano que quiera saber de la historia. Es muy interesante, muy interesante. Y
de Federico Miguel Santaella Pascual, 1898, Crónica de una derrota pactada. Este libro de Santaella es interesante, tiene una perspectiva novedosa en el sentido de que la historia, nosotros entendemos la historia en una burbujita, pero por ejemplo Santaella Pascual nos relata la historia de Cuba, pero insertada, o sea, no es propiamente historia de Cuba, pero Cuba es parte de España, y entonces esa historia está insertada en la historia de España, en la historia de Europa, en la historia de América. Creo que es una perspectiva que muchas veces nos falta. Y por ejemplo, se detalla, se trata aquí, Santaella Pascual describe, por ejemplo, la defensa de San Juan de Ulúa. La defensa de San Juan de Ulúa es trascendental para entender por qué tenemos las facultades omnímodas en 1825. México bombardea La Habana, de eso no se habla, y eso es lo que hace que Madrid tenga que cambiar de táctica. En 1825, además, recordemos, en el 24 es Ayacucho, es decir, que ahora hay nuevos estados, nuevas repúblicas hispanoamericanas que ven con mucha ojeriza la presencia de España en América y van a tener una actitud muy hostil. Eso es lo que determina que España establezca el sistema de facultades omnímodas y se gobierne Cuba como plaza sitiada. No es porque España odia a los cubanos, sencillamente España quiere conservar, no solamente España, los cubanos de España, los españoles de Cuba quieren conservarse dentro de España. Y este es el sacrificio que hacen, es decir, someterse a una comisión militar permanente que básicamente niega las libertades individuales, justamente porque el ambiente es sumamente hostil. Entonces, bueno, muchas gracias, pues si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho, y hasta la próxima.